Este espacio es presentado por DJI Uruguay para su línea de drones para uso agrícola. Agras T40. Importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. Es momento de analizar la suba del dólar, cuánto ha aumentado el tipo de cambio en el último mes. Con este tema le damos la bienvenida a Federico Comesaña. Fede, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo estamos? Buen mediodía para Hola, todos. Fede. Queremos, conocer los datos sobre este aumento del dólar en el último mes, cuáles son los factores que han incidido. Bien, sí, el dólar ha tenido un aumento significativo en el último mes, estamos hablando de un 3,6%, 1,5 pesos en la cotización interbancaria, llegó ayer a 43,2. Si lo vemos en términos nominales, es decir, en el número frío, es la mayor cotización desde febrero de 2022. Sin embargo, entre medio han pasado cosas, es decir, los precios subieron y por lo tanto, para igualar el poder de compra que tendría el dólar en febrero de 2022, hoy debería costar el dólar 49,8, es decir, estamos muy lejos de lo que sería el tipo de cambio de aquel entonces, por más que los números que vemos en las pizarras sean los mismos. Dicho esto, sí es una suba significativa en un momento en el cual el tipo de cambio visto por distintos expertos y a través de distintos modelos, muestra cierto atraso respecto a lo que indican los fundamentos. La mala noticia es que el dólar sube, pero no sube solo en Uruguay, sino también en el resto del mundo. Desde el triunfo de Trump es que el dólar ha tenido una revalorización significativa respecto a una canasta amplia de monedas en el mundo. Esto tiene que ver con cambios en las expectativas respecto a lo que va a pasar, no solo con el tipo de cambio en sí, o sea, con la entrada y salida de dólares en Estados Unidos, sino sobre todo también con las opciones de inversión que van a haber y la rentabilidad de esas opciones, producto de los cambios en la política económica que plantea el triunfo de Trump. Esto es un dólar más fuerte, quizás precios de las materias primas, productos que Uruguay exporta, más débiles, y también una política proteccionista que también hace que el tipo de cambio tienda a subir, y en particular que se revalorice el dólar. Si vemos, por ejemplo, lo que pasó en Brasil el dólar subió también en lo que va del mes 3,6%. Uruguay tiene cierta relación la plaza uruguaya con la brasilera en cuanto a cómo sube y cómo baja el tipo de cambio. El problema es que cuando lo vemos, no en el último mes, sino en el último año, en Uruguay el dólar sube un 10%, prácticamente unos 4 pesos, mientras que en Brasil sube un 24%. Brasil se suma a estos movimientos internacionales. A Brasil se suma una economía que atraviesa ciertas dificultades y una pérdida de confianza muy grande, sobre todo a nivel fiscal, que hace que los inversores huyan de títulos de deuda de Brasil y de opciones de inversión nominadas en reales y se pasen a opciones más seguras en dólares. Y eso genera un aumento del tipo de cambio. En el corto plazo lo que tenemos es un Brasil abaratado respecto a Uruguay y eso genera ciertas dificultades a nivel económica para la plaza uruguaya. Cuando vemos la evolución del dólar, si hay o no algún elemento interno que pueda estar afectando, y bueno, ahí si bien los analistas dicen no se ven demasiados factores que puedan estar afectando, es cierto que el gobierno electo todavía no ha comunicado quiénes van a ser las autoridades monetarias en particular, en un país donde el Banco Central no goza de independencia política y por lo tanto los nombres que se manejen
van a ser claves para que el mercado pueda interpretar si se va a mantener los actuales parámetros de política monetaria, una política monetaria que aborrece del intervencionismo en los mercados cambiarios en particular y que tiene una política muy enfocada a la reducción de la inflación. Las pistas que tenemos hasta el momento vienen por el lado de Gabriel Odone, quien va a ser el ministro de Economía. Y Odone ha manifestado en varias oportunidades que si bien él en estos últimos años hubiera manejado un poco distinto la política monetaria y quizás no hubiera pago el costo en términos de competitividad que implicaba bajar la inflación a los niveles que se bajaron, lo que entiende es que la inflación en los niveles bajos actuales es un activo que hay que defender, que Uruguay lo pagó caro y hay que defenderlo y por lo tanto mantener la política monetaria. Eso no quita que un nuevo gobierno tenga otros énfasis y quizás sí cierta propensión a que ante un debilitamiento cambiario como los que se ha tenido sacando los últimos meses, el gobierno pueda tener cierta reacción y por lo tanto el mercado busque anticiparse subiendo un poco las cotizaciones. Pero ahí estamos en un terreno muy especulativo y seguramente esto lo terminemos de ver, esa reacción, cuando estén sobre la mesa los nombres que van a ocupar sobre todo los cargos vinculados al Banco Central. Bien, Fede, ¿y ya se puede avisorar qué dicen las expectativas de los analistas de mercados, de los propios economistas? Sí, las últimas encuestas de expectativas, la encuesta de este último mes que publica el Banco Central, no muestra un tipo de cambio muy diferente al actual de cara a fin de año. Es decir, los analistas no proyectan que esta escalada del dólar pueda seguir indefinidamente. Tampoco esperan una depreciación muy grande de la moneda uruguaya de cara a 2025 y 2026. De todas maneras, siempre las expectativas de tipo de cambio son las más difíciles de que logren acercarse a la realidad por una cuestión de que son tantos los elementos que afectan la evolución del dólar y tantas las decisiones de política, sobre todo en el exterior, en Estados Unidos, que pequeños cambios en el escenario pueden tener variaciones en ese tipo de cambio. Pero por lo pronto, si el escenario se mantiene como el actual, la corrección cambiaria o el grueso de la corrección cambiaria ya debería estar procesada a nivel de los mercados. Pero no solo Estados Unidos afecta, sino también las guerras regionales, sobre todo en Medio Oriente, y el desempeño también de cómo termina la guerra en Ucrania, para entender, bueno, cómo va a afectar no solo cuestiones vinculadas con la geopolítica, sino también con las grandes cadenas de suministro de bienes fundamentales para la economía mundial que mueven la aguja también de los mercados. Bien, Fede, como siempre, muy claro en los conceptos. Te agradecemos el análisis por hoy y nos vemos pronto. Que pasen lindo, hasta luego. Igual. Vamos a una nueva tanda y ya venimos. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay para su línea de drones para uso agrícola. Agras T40. Importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima.